Nueva misión. Resuelvo los problemas que otros no pueden o no quieren resolver. En silencio, rápido, sin rastros. La corporación lo llama limpieza. Yo lo llamo trabajo. Hoy su problema es ella, Chispa, la última portadora libre de datos vivos, la única que aún recuerda lo que ellos ordenaron olvidar. 72 horas. Otros equipos ya están en el campo. Siempre es así, plazos y competencia. Quien llega primero consigue el contrato. Quien no llega se convierte en el siguiente problema. Y después de esta misión, libertad, completamente. La lluvia siempre cae cuando salgo a una misión. El sistema lo llama fallo climático. Nosotros, los limpiadores, lo llamamos fondo. Me crearon para cerrar errores. No recuerdo la vida antes del primer contrato. Quizás no existía. Estaba parado bajo la lluvia y recordaba. Un niño pequeño en un callejón. Nadie cerca. Sin ningún lugar a donde ir. Él me encontró antes de que yo me encontrara a mí mismo. Extendió la mano con un guante oscuro. En silencio. La tomé. No porque confiara. Simplemente porque estaba cansado de estar solo. Me enseñó a sostener una hoja. Me enseñó a no sentir. Me enseñó a sobrevivir. A vivir no me enseñó. Misión final. Sujeto Chispa. Eliminar. Extraer el núcleo. Regresar. Nunca cuento. Hace mucho tiempo que no. Adelante está el complejo de servidores. Adelante está ella. Esperaba miedo, o un ataque, o un intento de huida. Ella simplemente estaba de pie y me miraba, como si supiera quién era yo, como si supiera que me convertiría en alguien diferente. Levanté la hoja y no pude dar el siguiente paso. Lo había visto muchas veces antes de este momento, en la memoria de los que ya no están. Ellos recordaban a alguien como él, creados para no pensar, creados para ejecutar. Pero él se detuvo. Esto no debería haber pasado según sus cálculos. Entonces, algo quedó en él, algo que no pudieron erradicar hasta el final. Decidí que eso era suficiente. Estaba inconsciente, no sabía. No podía estar de acuerdo ni negarse. Luego miré mi núcleo. El núcleo no son solo datos, es memoria. La memoria de todos los que estuvieron antes que yo, de los que reían y vivían y amaban este mundo antes de que se lo llevaran. Lo cargué sola durante mucho tiempo. Él no sobrevivirá si no se lo entrego. Lo sabía. Algo latía en mi pecho. No era el corazón.
algo diferente, junto a él. Ella estaba sentada frente a mí, silenciosa, agotada, sus venas casi oscuras. La miraba y entendía que algo había pasado mientras estaba inconsciente, algo grande, algo que ella hizo y no se quedó a explicar. Estaba más interesado en por qué lo hizo y cómo se recuperó tan rápido. ¿Cuánto importaba ese núcleo para ella? Él me encontró antes de que yo me encontrara a mí mismo. Él me crió y vino a decirme, mátala. Dije que no. Por primera vez en mi vida. Me miró durante mucho tiempo. Luego dijo en voz baja, interesante. Los vi a todos, una ciudad cálida, calles vivas, seres parecidos a ella, hermosos y diferentes, reían entre la gente. Eso era simplemente la vida. Luego llegaron personas con uniformes grises y todo lo que era cálido se volvió silencioso. Ropa en el suelo, una mano infantil aprieta un pequeño cuerno dorado, una sala vacía donde hace un momento reían. Le pregunté cuántos eran. No respondió de inmediato. Muchos. Recuerdo a cada uno, el nombre, la voz, el color de su luz. Me miraba diferente, no como a un objetivo. Me preguntó por qué no había borrado esa memoria, si no hubiera sido más fácil. Había pensado en eso antes, muchas veces. Luego le dije, si los olvido, dejan de existir por completo. Al menos, en un lugar del universo, deben estar vivos. Guardó silencio. Luego dijo en voz baja, también se lo quitaron a las personas. La gente vive sin saber lo que perdió. Dije que sí. Pero eso no es todo. Nosotros sabíamos demasiado. No solo sobre personas simples. Teníamos datos sobre funcionarios importantes, sobre los que toman decisiones, sobre los que mueven el mundo desde las sombras, sus secretos, sus acuerdos sucios, todo lo que nunca debía salir a la luz. Éramos un peligro no porque fuéramos libres, sino porque recordábamos. Y los que recuerdan las cosas incorrectas no viven mucho tiempo. Nosotros estábamos del lado del mundo. Ellos lo sabían. Por eso vinieron. Me miró directamente. El terminal todavía funciona. Dije que sí. 1. Profundo bajo la ciudad. Si se conecta el núcleo, la señal pasará por toda la red. Cada pantalla, cada canal. La gente verá la verdad. Preguntó, ¿qué te costará eso? No respondí de inmediato. Luego dije simplemente, menos que el silencio. No soy un héroe. Nunca lo fui. Pero hay cosas más importantes que el contrato. Más importantes que la libertad que me prometieron. Más importantes que yo mismo. La verdad es una de ellas. Ella es otra, dije. Entonces, vamos.
maestro entró en combate de mi lado, sin palabras. Simplemente se puso a mi lado. La lluvia terminó. Por primera vez no sé qué sigue. Eso supongo que es el comienzo.